El pasado miércoles 15 de enero, la dirección de nuestra emisora ha comunicado una serie de profundos cambios que afectarán sensiblemente nuestra habitual manera de informar y divertir a nuestros oyentes. Algunos ejemplos de las medidas que se implementarán a partir de octubre de este año. La eliminación de la sección portuguesa. La reducción en onda corta de las casi 18 horas de emisión en inglés y holandés, respectivamente a tan solo 8 al día en cada idioma. Todo eso conlleva también a una reducción en la plantilla. En la actualidad, Radio Nederland cuenta con 400 empleados. Se calcula en unos 60 a 100 el número de emisión. Lo que a nuestras emisiones respecta, estas también quedan afectadas. En la actualidad, de las 14 horas y media de emisión por satélite, 6 y media se transmiten por onda corta. A partir de octubre serán 15 horas en satélite, un aumento en 30 minutos. Pero en onda corta se reduce a tan solo 3 horas al día. A saber, 2 emisiones de media hora, el programa informativo La Matinal, a las 10:30 y 11 horas tiempo universal. Y una emisión única hacia todo el continente americano de 2 horas, entre las 20 y 22 tiempo universal. Sobre estos devastadores recortes conversamos con nuestro invitado, José Cepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland. Bueno, Pepe, hemos dado en llamar sensibles cambios afectan el futuro de Radio Nederland. ¿En qué sentido son sensibles y cuáles son los cambios? Bueno, estamos terminando, como algo previo, estamos terminando un proceso largo de discusión que ha tenido su origen en la necesidad, primero, de hacer un ahorro económico, dadas las circunstancias por las cuales se atraviesa el país, en Holanda. Es una petición del gobierno de La Haya, justamente, de un 5% de reducción de nuestro presupuesto. Y por otro lado, la necesidad de buscar nuevos horizontes para presentar la Radio Nederland del siglo XXI. Este ha sido un proceso en el que han participado los representantes del personal, los representantes de las jefaturas de los diferentes departamentos y finalmente la dirección, junto con el Consejo de Dirección, han tomado la decisión. Y se trata, yo creo que ustedes no podían haber encontrado un nombre más apropiado, de cambios muy sensibles. Cambios que ni siquiera los propios jefes nos esperábamos. Creo que se trata de cambios profundos, que afectan no solo al futuro de las transmisiones de onda corta, no solo al carácter del contenido de las emisiones, sino lo que es más doloroso, profundamente doloroso, afectan a los puestos de trabajo. Al igual que otras instituciones a nivel nacional e internacional, Radio Nederland no ha quedado inmune a esta ola de despidos, así como ahora nos da la posibilidad inminente de que dentro de los próximos meses, entre 45, 60 o 100 puestos de trabajo desaparezcan de nuestra institución. Lo cual no solo afecta al departamento latinoamericano, sino al conjunto de las otras lenguas para los cuales tenemos una profunda solidaridad. ¿Estos cambios tienen que ver con el cambio tecnológico o responden a otras causas? Yo creo que no responden al cambio tecnológico. Mi convencimiento es que creo que obedecen a una opción política. Y frente a las opciones políticas, los márgenes de negociación y los márgenes de diálogo se reducen. ¿En qué sentido? En que cuando uno opta por transmitir hacia un lugar y dejar de transmitir hacia otro, uno puede dar las mejores razones que tenga, pero si alguien se empecina en que esto es más importante que aquello, pues las posibilidades de negociación disminuyen considerablemente. Holanda ya se ha retirado con muchas ONGs de América Latina. Así es. Ahora Holanda no se retira, pero sí reduce sensiblemente sus emisiones en un horario, en horas de la tarde, en la cual América Latina no puede escuchar. Se retira América Latina en ese sentido. Yo me pregunto, ¿a qué se debe este retiro de Holanda del panorama latinoamericano? Bueno, yo creo que y ahí me gustaría hacer una relativización, no en el sentido de aminorar el efecto de mis palabras, sino de tratar de entender cuál es el propósito. Hay una disminución considerable de 5 a 2 horas de transmisión en onda corta. Este es un fenómeno, y quienes nos están escuchando y que son, por ejemplo, amantes de la onda corta sabrán que es un fenómeno a nivel mundial. Es decir, todas las emisoras internacionales o han cerrado definitivamente o han reducido considerablemente sus transmisiones a onda corta. Ahora bien, en ese sentido, la onda corta es un medio de transmisión extraordinariamente oneroso, muy caro,
Y por eso la dirección y el Consejo de Dirección ha decidido reducir algunas horas de transmisión y mantener otras. No es que se haya eliminado del espectro general, yo creo que sería un profundo error, y nada me hace pensar que vaya a ser de otra manera, retirarse con sus transmisiones de América Latina, por dos razones fundamentales. Yo creo que dentro de las condiciones internacionales que estamos viviendo, fundamentalmente a partir del 11 de septiembre, dentro de esta ola del pensamiento único, donde hay una sola visión del mundo, donde aquí están los buenos y aquí están los malos, donde se pretende resolver los conflictos por la vía de las armas, por la vía de los disparos y de las pistolas. Radio Nederland cumple una labor que mucha gente aprecia y que nosotros nos honramos el hacer, y es la posibilidad de decir que basta las armas, basta la guerra, y de que las mejores soluciones y las más civilizadas siempre serán a través de la palabra y del diálogo. De tal manera que si alguna vez, que yo espero que no llegue ese día, Holanda y los holandeses deciden limitar severamente las transmisiones hacia América Latina, están cometiendo un error no solo comunicacional, sino un error histórico de cara a las posibilidades de crear una plataforma de diálogo y de comunicación entre dos continentes para la búsqueda de una sociedad mejor. Pepe, algunos oyentes estarán preguntando si esta medida que está tomando Radio Nederland a partir del esquema de invierno en octubre del 2003, si es irrevocable eso. Yo creo que en cuanto a las transmisiones de onda corta, creo que es irrevocable, sí. ¿No encuentras tú que esas emisiones que están planeadas para octubre, que se van a transmitir a partir aproximadamente de las 20 a 22 UTC, es decir, las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires, o las 4 en otros lugares, o 3 hasta incluso de la tarde en Cuba, por ejemplo, ¿no crees que esa es una hora un poco inapropiada, por decirlo menos? Sí. Yo creo que es bastante inapropiada. Y como tú, Jaime, yo acostumbro a decir siempre usted, pero en este caso es imposible, ¿verdad? Pero como tú, Jaime, eres el experto en esta materia, sabes, y vamos a hacer todas las gestiones posibles para intentar localizar por lo menos esas emisiones, o esa emisión fundamental de 2 horas que vamos a tener diaria hacia América Latina en español, en un horario apropiado, que puedan realmente escuchar los latinoamericanos, y no en este horario inusual, por decirlo menos, en el cual se pretende poner. Es curioso observar que, por ejemplo, en este horario que estamos mencionando es más apropiado para oyentes que están en Europa. Así es. Pero la emisión no va hacia esta parte de... No, va hacia América Latina, y es algo que tenemos que hacérselo ver claramente a la dirección. Pero por otra parte, en este informe se habla de que el español es un idioma mundial. Así es. Entonces, seguimos transmitiendo en español por 2 razones. Primero, porque se trata de un idioma mundial, pero además un idioma en expansión. Hay idiomas mundiales que se han estancado. El nuestro es un idioma en expansión. Siempre se da el ejemplo, yo sé que es muy socorrido, digamos, pero es que es un ejemplo básico, y es que la cantidad, por ejemplo, de hispanohablantes que hay en Estados Unidos no hace más que crecer cada día, de tal manera que estamos hablando efectivamente de un idioma además que se va enriqueciendo por la variedad de pueblos que lo hablan, ¿verdad? Y eso es lo grandioso que tiene el poder hablar en el idioma que estamos conversando nosotros ahora. Esa es una de las razones por las cuales se sigue transmitiendo en español. Pero la otra razón es la que dije anteriormente, la que tiene que ver directamente con América Latina, que créanme es lo que más me importa. No corren buenos vientos en América Latina. No estamos pasando los años gloriosos que significaron la alegría y la felicidad de haber terminado con tanta dictadura militar. Hoy los peligros que se ciernen sobre las democracias latinoamericanas, agobiadas por crisis económicas que hacen a veces inviable incluso la capacidad de gobernar, hacen necesario un instrumento independiente, neutral, que no esté a favor de partidos políticos, pero que tenga una visión crítica del mundo, que es el papel que nosotros pretendemos funcionar como intermediarios, porque en realidad nosotros hacemos una parte pequeñita de la radio, pero la gran parte de Radio Nederland la hace la gente que es entrevistada por nosotros, la gente que viene, que ocupa nuestros micrófonos, las organizaciones que tienen acceso en nuestros medios, y lamentablemente yo tengo que decirlo acá, y que no tienen acceso en sus propios países a hablar. ¿No? Cuando la Iglesia Católica ha hablado de darle voz a los que no tienen voz, en el caso de Radio Nederland, es una ley de vida, es el ABC de nuestras transmisiones. A través de esta radio pueden hablar los presidentes de la República, como lo va a hacer dentro de pocas horas más, o dentro de un par de días más, el presidente Fox de México, pero también pueden hablar los dirigentes sindicales
de los pueblitos más apartados de América Latina. Y yo creo que en ese sentido es un instrumento y es un capital de este país y es una ganancia para la comunicación internacional. Bueno, Pepe, tú mismo lo has dicho, somos un idioma mundial, el español se habla no solamente en toda América Latina y España, sino también en Estados Unidos. En estos momentos nuestras emisiones son indispensables, entonces esta decisión de poner las emisiones en un horario en el cual prácticamente nadie nos va a escuchar, ¿eso es irrevocable? No. ¿Y a partir de cuándo va a ser eso? No es a partir de octubre, pero yo creo, y es lo que decía hace un par de minutos atrás con Jaime, que iremos juntos a la dirección para tratar de convencerlos que hay que buscar un horario mínimamente adecuado para que escuchen los latinoamericanos por onda corta. Pepe, es muy curioso observar que últimamente, en los últimos años, nuevos países se están uniendo a las transmisiones en español en onda corta. Por citarte un ejemplo, Turquía, y dentro de poco Eslovaquia va a transmitir en español, a partir de marzo. Así es. Por lo que respecta a Radio Nederland, porque es lo que nos interesa, y a nuestros oyentes que tienen especial cariño por nosotros y porque por alguna razón nos quiere seguir escuchando, ¿tú crees que tiene razón de ser de que los oyentes reaccionen acerca de esta medida que va a emprender la dirección de nuestra emisora? Bueno, digámoslo o no, yo creo que los oyentes de Radio Nederland siempre han reaccionado, así es que yo efectivamente espero que hayan muchas reacciones respecto de los cambios que se están produciendo. Hay un par de indicaciones o de noticias o de buenas noticias en este informe. Es acerca del número de horas de programas que se producen. Así es. Eso no tiene cambio. Ninguno, en absoluto. Es decir, la misma orientación estratégica que hemos mantenido hasta ahora, y esto hay que repetirlo enfáticamente. Es decir, Radio Nederland no cambia de signo, y no cambia de signo filosófico, de vida ni político, frente a su quehacer periodístico, informativo, de entretención, de comunicación, de educación a través de sus ondas. En otras palabras, a partir de octubre del 2003, nuestros oyentes y nosotros los que trabajamos aquí en la emisora no podemos esperar nada nuevo. Nada nuevo, ni voces distintas tampoco, ni menos voces tampoco, en español. Con corriente alterna o continua, cuerda o batería, Radio Enlace es primera sintonía. El lanzamiento de la sonda espacial europea Rosetta hacia el cometa Virtanen, anunciada la semana pasada en la primera edición del Radio Enlace 2003, ha sido postergado.